El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. El informativo Aquí y Ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Amigos y amigas, buenas tardes. En un horario no habitual vamos a realizar la siguiente entrevista con José Villavicencio, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, el PUT. Buenas tardes, José. Bienvenido a esta entrevista en Expectativa en la ciudad de Ibarra. Queremos conocer cuál es la posición que tienen ustedes en torno a una acción que todavía el gobierno no ha definido respecto de los combustibles, pero se habla de una posibilidad de eliminación de los subsidios o al menos una focalización de los mismos. Buenas tardes, bienvenido, José. Buenas tardes, qué gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT en calidad de presidente de turno del PUD. Yo creo que los últimos 3 gobiernos han tenido una práctica de que es cumplir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y las multilaterales. En este caso actual, el FMI ordena y el presidente Noboa cumple. Y hoy se habla de eliminar los subsidios, que no es otra cosa que incrementar el precio de los combustibles. Y al incrementar el precio de los combustibles, obviamente sube la gasolina, sube todo. Y un claro ejemplo es lo que ya pasó con el incremento del IVA. Se subieron 6 centavos en el tema de los combustibles y tenemos un costo de la canasta básica familiar que bordea los $800. En algunas ciudades sobrepasa los $830. Se ha agudizado la pérdida del poder adquisitivo. El tema de la inflación, que ha subido alrededor de 1.5 para los ecuatorianos, y hoy subiendo obviamente 25 centavos a la gasolina extra y Ecopaís, tendremos una inflación que bordea el 4%, que bordearía el 4%. Esto sin duda alguna afectaría a esos 4.8 millones de ecuatorianos que tienen que subsistir con $98 al mes. Bien, estamos conversando con José Villavicencio, presidente de la UGT y del Frente Unitario de Trabajadores. Claro, pero el gobierno señala que los beneficiarios de este subsidio, que por años se han mantenido los combustibles, son personas que tienen posibilidades, que tienen recursos, y no se estaba llegando precisamente a quienes menos tienen. Y además se iba en el contrabando, también señala el gobierno. Por lo tanto, es una medida urgente, necesaria, la que debía tomar este gobierno. ¿Qué piensan ustedes? Si es que el gobierno fuera coherente con lo que dice, en la práctica debería ser eso, que se eliminen los subsidios a los grandes grupos económicos de este país, porque obviamente el gobierno habla que son 3 millones en valores por el tema de subsidios. En el tema de la gasolina extra y Ecopaís, alrededor de 640 millones. Significa entonces que el mayor subsidio está en los grandes grupos económicos en el tema del diésel. Entonces elimine ahí los subsidios, presidente Daniel Noboa, que es obviamente las bananeras, que son las camaroneras, que son las grandes industrias. Si hablamos de subsidios, eliminemos también alrededor de los 100 millones que tienen las empresas mineras por el tema de las tarifas eléctricas, que son obviamente tarifas preferenciales que tienen estos sectores. Y entonces, si el gobierno fuera coherente, elimine los subsidios a estos sectores que se han venido beneficiando durante 50 años del tema de los subsidios que se viene hablando. El problema está de que al subir los precios de la gasolina extra y Ecopaís, el afectado va a ser el pueblo ecuatoriano. Y obviamente nosotros creemos de que el tema de la focalización va a ser un saludo a la bandera, una cortina de humo, porque la imposición del Fondo Monetario Internacional es el incremento de los precios de los combustibles. Y eso es lo que busca. Adicionalmente a eso de más impuestos en el 2024, impuestos a la renta me refiero, que no descartaría el gobierno subir el IVA 3 puntos más al 18%, y eso sería terrible. Adicionalmente a eso, las condiciones son
congelamiento de sueldos y salarios también para el 2024, 2025, cuando tenemos por más de 10 años los sueldos congelados en este país. Entonces, el problema está en la política neoliberal. Y lo más grave es que el afectado va a ser el pueblo ecuatoriano, que como se ha dicho, no le llegan los subsidios, pero ya en la práctica, en los hechos, por el tema de la especulación, inflación y pérdida del poder adquisitivo, son los ecuatorianos los afectados. ¿Cuál sería una medida alternativa que ustedes plantean para obtener recursos, para que el Estado tenga dinero para pagar a los municipios, a prefecturas, a los GATS, para que tenga también para salud, para educación? No existe solo esta alternativa de eliminación de subsidios. ¿Hay otras, José? Hay otras, y antes de pasar a esas propuestas brevemente, mire, se habla de 100 millones en el tema eléctrico. No hay que olvidarnos los ecuatorianos de las exoneraciones tributarias, que en el 2021 se benefició con 714 millones, y los cuales el 11% son los beneficiados de las personas más ricas de este país, el 10% con 598 millones y el 1% más rico de este país con 148 millones. Las condonaciones de multas, intereses y recargos que bordean los 1.300 millones de dólares. Y entonces, evidentemente, estos que se han beneficiado, hoy se busca perjudicarle al pueblo ecuatoriano. ¿Qué alternativas existen? Primero, cobremos la evasión tributaria, que según CEPAL son 7.600 millones de dólares que le deben al Estado ecuatoriano, y el presidente Daniel Noboa no dice absolutamente nada. Segundo, una moratoria de la deuda externa, pagamos 9.000 millones anuales. Si es que planteamos solo el 50% de moratoria de la deuda externa por 3 años, tendríamos alrededor de 13.500 millones de dólares. El tema de las telefonías de Claro y Movistar, que el contrato está prorrogado, se ha dicho hasta la saciedad, un buen contrato. Tendría el Estado ingreso de 600 millones por 15 años. Otra alternativa, el 10% de la extensión tributaria tendría el Estado ingresos de 600 millones de dólares. Así que si hay alternativas sin golpearle al pueblo ecuatoriano. El problema está entonces en el fondo, que hay un gobierno sometido a la política neoliberal, sometido a las multilaterales, y lo único que le interesa es seguir beneficiando a los de siempre, mientras que al pueblo ecuatoriano se le sigue perjudicando con su política neoliberal. Ahora, el gobierno señala que esto de la crisis económica, del déficit fiscal de alrededor de 6.000 millones de dólares, es lo que está afectando la economía, que a veces no tienen ni para pagar los salarios, los sueldos a los empleados públicos. El gobierno también señala que hay una deuda alta. ¿Usted cree que se puede dejar de pagar la deuda para obtener recursos, una moratoria, o por último declararnos en default, que no podemos pagar las deudas para tener recursos y que funcione el Estado? El gobierno debe entender que lo principal es educación, salud y generar fuentes de empleo, y no el Fondo Monetario y no las multilaterales. Y digo esto porque prefirió pagar 238 millones a las multilaterales en vez de entregar los recursos a los municipios, a los consejos provinciales, para generar obviamente la obra y generar fuentes de empleo, reactivar la economía. Entonces, obviamente, no hay recurso para el pueblo ecuatoriano, pero sí hay recurso para pagar al Fondo Monetario Internacional. Sí hay cómo plantear una moratoria. Recordemos que en la misma época de pandemia dijo el Fondo Monetario Internacional que los países que tengan situaciones críticas en el tema de una reactivación económica, se puede hablar de una moratoria. Lamentablemente, este gobierno no ha ido por esa vía. Y entonces más crédito con más condiciones que perjudican al pueblo ecuatoriano, y nos entregan recursos para pagar más deuda. Ni siquiera hasta el momento se sabe dónde se va a invertir el tema de los recursos si se llegara a eliminar los subsidios. ¿Dónde se está invirtiendo la plata del tema del IVA? Entonces, la ciudadanía se pregunta: más impuestos, más leyes, más paquetazo económico para el país, y no se ve obviamente el combate a la delincuencia organizada, a la delincuencia común, al narcotráfico, porque bien lo señalaba usted, decía, es también para combatir el contrabando. El expresidente Moreno y el expresidente Lazo, con el mismo ministro de gobierno,
nos dijeron que tenían señalado, identificado 32 rutas y 14 grupos económicos que eran parte de estos han hecho para combatir, que han hecho obviamente para denunciar a los grandes grupos económicos que estarían supuestamente involucrados o que son parte del contrabando. Hasta ahora nada. Y entonces lo fácil, que el pueblo ecuatoriano pague las consecuencias, nosotros creemos que no es lo justo. Es decir, ustedes consideran, me refiero al FUD, a los trabajadores, que una alza en el precio de los combustibles afectaría directamente, sería inflacionaria, sería una medida que afectaría no solo a quienes tienen vehículos, sino también a los sectores medios para abajo, a quienes no tienen un empleo fijo, al sector informal, en fin, a los transportistas, aunque van a tener un subsidio por parte del Estado, taxistas y también quienes tienen transporte masivo. Hay una compensación. ¿Cómo miran ustedes estas compensaciones? Mire, yo creo que el gobierno no tiene claro cómo serían estas compensaciones. Y en el tema no está el problema está en que le van a dar la compensación a los taxistas, a los de transporte y al pueblo. Y entonces, obviamente, el pueblo ecuatoriano tiene su camioneta que traslada los productos del campo a la ciudad. Y eso también va a ser afectado. ¿Cómo va a ser esa compensación? Y entonces, evidentemente, que no creo que está en la discusión de únicamente darle a los taxistas, al transportista, sino al que va a ser afectado, que es el pueblo ecuatoriano. Esa es la discusión, eso es el debate. Y yo me voy a la práctica, al ejemplo, que subiendo 3 puntos del IVA, vemos lo que ha pasado en nuestro país: inflación, pérdida de poder adquisitivo, alto costo de la vida. Y entonces, con esto, obviamente, lo que se va a generar es más miseria, más pobreza en nuestro país, porque es el pueblo ecuatoriano el que va a ser afectado, porque en los hechos, en la práctica, sube la gasolina, sube todo, más allá que el gobierno nos diga que no. Es decir, será una medida inflacionaria. ¿Cuál es el motivo de la presencia de dirigentes de la UGT en la ciudad de Ibarra? Conocemos que estuvieron en el Ministerio de Trabajo. Por favor, José. Mire, en nuestro país existe una violación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Ya. Y lamentablemente no hay ministerio que tutele los derechos. Se presentaron 34 vistos buenos por la empresa Palmeras de los Andes, de los cuales la mayoría son dirigentes sindicales en el Cantón San Lorenzo. Enfrentamos ese proceso legal administrativo y las autoridades dieron la razón a los trabajadores. Sin embargo, de manera ilegal, con un acuerdo ministerial que está fuera de la ley, el director regional del trabajo hoy busca botar abajo esos vistos buenos, favoreciendo a la parte empleadora. Y eso hay que denunciar. Ninguna autoridad puede actuar de manera corrupta en contra de los trabajadores. Y ahí, en este caso, hay conflicto de intereses, porque el actual director regional del trabajo de Ibarra fue puesto en la época del doctor Henry Valencia, que era ex viceministro, y obviamente en la época del ex ministro Patricio Donoso, que se mantiene. Y del digo gobierno esto anterior, porque, entonces. exactamente, y digo esto porque el señor Henry Valencia, ex viceministro del Trabajo, es director del Trabajo de Servicio Público de Quito, que firmó el contrato colectivo de los compañeros trabajadores, ahora es obviamente el representante de los empleadores que acusa a los trabajadores, acompañado de un abogado que igualmente fue funcionario del Ministerio del Trabajo. Inaceptable que sigan habiendo estas prácticas, y por eso es que los trabajadores hoy día en un plantonero han exigido que se respete el derecho al trabajo y que el director regional del trabajo se exima de un paso al costado de pronunciarse, porque habrían claro conflictos de intereses y no puede actuar en contra de los trabajadores a presiones, a devolver favores por haberle puesto como director regional del trabajo. Así que estamos vigilantes y hoy día los trabajadores han denunciado de esta arbitrariedad que se quiere plantear con una autoridad que no es competente para, obviamente, resolver
la apelación, porque eso le compete a un juez laboral y no a un director regional del trabajo, y más aún cuando hay conflicto de intereses. ¿Cuál es el fondo del asunto? ¿Quieren despedir a 25 trabajadores? ¿Así es? A 34 trabajadores a través de un proceso de visto bueno que fue ganado a favor de los trabajadores, disponiéndole a la empresa el reintegro. Sin embargo, la empresa no ha querido reintegrar a esos trabajadores, yéndose en contra de una resolución de autoridad competente. Eso debería dedicarse el director regional del trabajo, a hacer cumplir las resoluciones de la Inspectoría Regional de Esmeraldas, en vez de él estar a favor de la patronal y dando paso a los vistos buenos a través de una apelación que no le compete resolver. Entonces, aquí hay una clara evidencia de actos de corrupción, porque corrupción no significa únicamente quién da y recibe recursos, sino que quien se presta para violentar la norma de este país, y por eso obviamente vamos a hacer la denuncia a nivel internacional y a exigir la inmediata renuncia de un director que obviamente está actuando en contra de los trabajadores, en este caso de la provincia de Esmeraldas, del cantón San Lorenzo. ¿Cómo se llama el director regional de trabajo acá en Ibarra? Bueno, el director entiendo que se llama Manuel, permítame para no equivocarme, Rosales, ¿no? Para que Manuel Rosales Miño, Manuel Rosales, para ya. que conozca la ciudadanía y el país de cómo está actuando este director en contra de los trabajadores. Bien, finalmente, José, ¿qué medidas van a tomar ustedes respecto? Ya hubo una marcha hace pocos días en Quito. ¿Van a repetirse? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Van a aceptar ustedes? ¿O cuál es la reacción ya tal vez en una protesta a nivel del país? Bueno, el día miércoles vamos a anunciar cuáles van a ser las acciones. Ya. Así que por respeto de mis organizaciones que represento el Frente Unitario, le pido a usted y a su audiencia esperar el pronunciamiento el día miércoles, que vamos a anunciar nuevas acciones frente a lo que está pasando en el país y frente a las autoridades que están actuando en contra de los trabajadores. Muy bien, finalmente, ¿a cuánto asciende mejor la canasta básica y cuál es el ingreso de los ecuatorianos? El costo de la canasta básica, por cifras del mismo instituto, digamos, INEN, está en $800. Y en algunas ciudades, como es Cuenca, Loja y Manabí, en $830, frente al salario básico de $460. O sea, el ingreso del trabajador ni siquiera cubre el 50% del costo de la canasta básica familiar. Esa es la realidad. Muy bien, quiero agradecer a José Villavicencio, presidente de la UGT y del Frente Unitario de Trabajadores. Gracias, José. Una buena tarde. Buenas tardes, un abrazo a la distancia. Muy bien. José Villavicencio, presidente, como hemos señalado, del FUT y de la UGT. En entrevista con Expectativa en vivo, hemos realizado este diálogo en virtud de una acción que cumplieron hoy en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de Ibarra, como ya lo informó José Villavicencio, es en protesta al despido de 34 trabajadores. Amigos y amigas, que tengan una buena tarde. Hasta vernos pronto. Que la pasen bien. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción: Jaime Salazar.